voluntad del Padre siempre conlleva sufrimiento, pero el sufrimiento que viene por hacer la voluntad de Dios produce gozo. El sufrimiento que tú tienes por hacer una carrera que a ti te gusta te produce gozo, porque tú estás alcanzando el fin para el cual fuiste diseñado. Cristo se gozaba de tal manera que menospreció la cruz. Dice que menospreció la cruz y puso los ojos en el galardón. Y cuando Él pasó la cruz, llegó la recompensa. Se sentó a la diestra del Padre. Se le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces a Jesús le fue bien. Que su proceso fue duro, como va a ser el tuyo duro. El de Él fue maduro, porque la recompensa es la más grande. Voy a estar ministrando bajo el tema: llegó la hora de la gloria postrera. Yo quiero que usted le diga a alguien: llegó la hora de la gloria postrera. Aleluya. La palabra de Dios establece en los tiempos proféticos que la casa de Dios en aquel tiempo era un templo hecho de manos de hombres. Pero dice la palabra de Dios que en el último tiempo ya Dios no habitaría en casas hechas con manos humanas, sino que habitaría en templos o en casas, las cuales somos tú y yo. Ahora, la palabra de Dios establecía que había una gloria primera, que era la gloria que experimentó la casa hecha con manos de hombres. El templo de Dios, cuando fue edificado el tabernáculo, había una gloria poderosa que se movía en ese lugar. Era tanta la gloria que a veces los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube y de la presencia de Dios. La presencia de Dios era palpable en su templo. La palabra de Dios habitaba en medio del templo que construyeron con manos en aquel tiempo. Pero había una palabra profética para el último tiempo, para la casa de Dios, que somos tú y yo, que ya no es el templo de piedra ni el templo fabricado con oro, sino que la presencia de Dios habita en ti. Y había una palabra de que la gloria de esa última casa iba a ser mayor que la gloria primera. ¿Cuántos van a ver la gloria postrera? Y algo hermoso está pasando, y es que Dios está despertando un mover de gloria sobre toda la tierra. Se está levantando hambre, como dice la palabra, y no de pan, y sed y no de vino, sino hambre de la palabra y de la presencia de Dios. Se está levantando una generación sedienta, porque hay una promesa de que la gloria última, de que la gloria antes de que el Nazareno regrese, tiene que ser mayor que la gloria que corrió en el templo y con la iglesia primitiva. Yo no sé cuánto están sedientos de esa gloria, pero no queremos un Dios que no tiene poder. Nuestro Dios tiene poder y está vivo, resucitó y está vivo. ¿Cuántos saben que Él está vivo? ¿Cuántos saben que Él está vivo? Y hay una generación que fue asignada para hacer la casa de Dios y para mover la gloria postrera, porque cuando Cristo llegue va a hallar fe en la tierra. El Nazareno hizo una pregunta y dijo: cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Y hay una generación que le va a decir a Jesús: encontrarás fe, encontrarás poder, encontrarás una iglesia con lámparas encendidas y dispuesta a manifestar tu gloria en la tierra, porque la gloria postrera se va a manifestar sobre la tierra. Y si algo se ha trabajado y ha trabajado el enemigo, es tratar de quitarle a la iglesia el poder que se le entregó. Constantemente usted va a escuchar gente decir: yo no creo. En una ocasión nos reunimos antes de venir hacia acá con unos pastores de la ciudad,
Y yo le estaba hablando de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está hablando. Y la persona me dice: usted me excusa, pero yo no creo en profecía, yo no creo en revelación. Y yo le dije: pues usted me excusa, porque entonces usted no cree la palabra de Dios. Porque la Biblia constantemente es la revelación dada a hombres y mujeres de Dios. Y Juan dijo: y yo vi, y yo estaba en visión. Y Jeremías decía: yo estaba en el Espíritu. Y todo lo que hay escrito ahí fueron visiones de hombres y mujeres. El Apocalipsis es una visión que todavía no se ha cumplido. La visión que tuvo Juan. Entonces, cuando alguien me dice a mí, me quiere convencer que no cree en visiones, digo: usted tampoco cree lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice: vuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y si tú crees la palabra, tienes que creer en visiones. Ahora, todas las visiones no son de Dios, porque lo que te hace un hombre de Dios apto para enseñar a otros es que tú sepas discernir entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Hay gente que creen que todo lo que soñaron fue Dios. Hermana, me soñé comiendo una sopa de fideo. ¿Qué usted cree que significa? ¿Qué significa una sopa de fideo? Señores, las visiones de Dios tienen sentido. Las visiones de Dios tienen significado. Las visiones de Dios tienen una razón. Entonces, sueños son sueños, pero lo que Dios revela es otra cosa. Lo que Dios revela se cumple. Lo que Dios revela tiene un fin. Lo que Dios habla se cumple. Lo que Dios muestra se cumple. Lo que Dios establece se cumple. Y esta generación, mucha gente usted va a escuchar diciendo que el mover de Dios es desorden. Y yo estoy de acuerdo que hay gente que hace desorden, pero cuando Dios se mueve, puede establecer el orden que Él quiera, y eso es orden. Si yo tengo un programa de culto y el Espíritu Santo se metió en la adoración y se fue por ahí, eso es orden. Su orden. Porque su orden no es mi orden. Dios tiene un orden, pero es el que Él quiera. ¿Sabe cuál hubiera sido el orden humanamente para el Padre traer a Jesús a la tierra? Conforme al orden, Él debió hablar con José y decirle a José: mira, papá, mañana el ángel va a visitar a María. Yo quiero que esta noche tú la recibas, pero no me la toques, porque ella va a salir encinta y yo no quiero que el pueblo comience a hablar. Vamos a hacerlo conforme al orden de la tierra. Debió ser así. Sin embargo, el ángel va y le habla primero a María y le dice: mira, vas a concebir del Espíritu Santo. Y María parece que siente en el Espíritu irse para donde Elizabeth, que el ángel le dijo que ella estaba embarazada. De repente María no habla con José, que debió ser el orden, sino se va casi 3 meses y pico para una loma. No había internet ni wifi, y no llamó a José por teléfono ni le envió un mensaje de texto para confirmarle por videollamada que estaba ya con Elizabeth. Y casi a los 4 meses llega María con la petaca llena. ¿Usted sabe la que se armó en el territorio donde vivía María? Porque Dios estableció su orden. ¿Cuál orden? El que Él quiso. El que Él quiso. Y cuando José ve que el tanque, la barriga de María está llena, dice: ese muchacho no es mío. Y María: yo estaba en el monte con Elizabeth. Y la gente diciendo: no había cámara para haber grabado donde ella estaba, pero Dios había establecido su orden. Y el ángel va luego y le dice a José: muchacho, lo que la muchacha tiene es engendrado por el Espíritu Santo, así que recíbela. Pero las cosas están al revés. Tenía que haberle dicho primero, antes de que se armara el problema. Cristo murió y hasta la hora de su muerte le estaban diciendo hijo de fornicación. ¿Por qué le estaban diciendo hijo de fornicación? Porque Dios estableció el orden que a Él le pareció, y la tierra que lo interprete como ella quiera, porque Dios hace lo que Él quiere.
Si me preguntan a mí, digo, no, no, Señor, manda al ángel primero donde José, que él la recibe esta noche y mañana tú armes el lío. Así la gente va a decir que salió preñada la primera noche, y al pobre Jesucristo no le ponen la etiqueta de hijo de fornicación. Pero Dios dijo que lo interpreten como ellos quieran. Este es el orden que yo establecí. Y le dice a María, arranca el otro día para donde Elizabeth y regresa así. ¿Qué usted hubiera hecho? Hasta usted y yo hubiéramos dicho, bueno, esa gente se casaron y María parió a los 7 meses. Ese buche estaba lleno. Los judíos no se tragaron el cuento. ¿Por qué no se lo tragaron? Porque Dios estableció el orden que Él quiso. Y cuando usted comienzan a decirle que Dios es ordenado para decirle a usted que usted no puede gozarse en la presencia de Dios, le están diciendo que Dios no puede moverse como Él quiera. Si Dios quiere extrañarlo, que lo extrañe, pero que lo toque. Si Dios quiere tirarlo, que lo tire, pero que lo toque. Es que el Dios del cielo se mueve como Él quiera. Como Él quiera. Nadie le puede decir a Él qué haces. Yo fui a una congregación y ahora estamos un poquito tranquilitos ahí porque el frío congela a uno. Pero somos medio bullosos. Y me invitaron a una congregación adventista. Estábamos ahí sentados, escuchando la adoración. Y a mí me pareció gloriosa la adoración. Yo estaba adorando a mi Padre y yo me parecía, santo, aleluya. Y todo el mundo me miraba. Y al ratico volvía yo, santo, aleluya. Y todo el mundo me miraba. Al poco tiempo todos sabían que yo era una visita y que era pentecostal, porque todos los otros estaban tan tranquilos y yo estaba adorando a mi Dios. Ahora hay gente que le han enseñado que no pueden adorar a Dios porque eso es desorden. Sin embargo, David saltaba delante de la presencia de Dios como un loco. Era rey y se quitó la corona. Es que el Dios del cielo se mueve, y cuando Él se mueve hasta la tierra tiembla, hasta los montes saltan. Es que hay que darle libertad a la presencia de Dios. Y mire, ha sido tan fuerte que le han sembrado en el corazón al pueblo que el mover de Dios es desorden. Que hay gente que ve un mover de Dios, Dios tocando a la gente, y dicen, eso es desorden, eso es brujería. Dios no es así. ¿Y cómo es Dios? Porque cuando Cristo andaba en la tierra, los demonios se estaban revolcando en el suelo. Porque cuando Cristo andaba caminando en la tierra, le llevaban un joven endemoniado y lo sacudió el demonio, que los discípulos creían que el joven estaba muerto. Pero donde no hay poder, no puede haber liberación. La gente se sienta y se va igual para su casa. Pero esta es la generación de la gloria postrera. Hay que decirle al mundo que en Cristo hay poder, hay gozo, hay presencia. Aquí se habla lengua, aquí se salta. Si Dios toca, y aquí los demonios van por tierra. Yo he ido a lugares donde la gente está todo el mundo así tranquilito. Y cuando tú comienzas a orar, da miedo ver la cantidad de gente endemoniada revolcándose. Hasta ellos mismos se asustan, porque lo único que no resiste el enemigo es la presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios, los demonios salen. Donde hay presencia de Dios, hay liberación. Y como Satanás quiso apartar a la gente de la presencia de Dios, para que tengan vidas sencillas, para que vayan al templo, escuchen el mensaje y se vayan a la casa y nada pase, para que puedan pecar y llegar a la iglesia y nadie se da cuenta, porque no hay visión, porque no hay revelación, porque no hay mover de Dios, porque no hay presencia de Dios. Pero la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Se levantan los sedientos de Dios, se levanta la gente que cree en la voz de Dios, se levanta la gente que escucha la voz de Dios y camina. Aleluya. Y cuando estaba en esa reunión le dije a los pastores, ustedes me excusan, pero yo no puedo dejar de hablar de lo que yo he visto y de lo que yo vivo. Porque no hay una sola palabra profética que Dios me haya dado a mi vida que no la he visto cumplida en mi vida. Y la persona me decía, no me hable de palabra. Y usted no cree porque no ha visto la mano de Dios en su vida. Y no la ha visto porque no cree, pero no me puede quitar a mí el que yo crea. Que el que no cree no te quite tu fe. Que el que no ve no te quite la visión que Dios te dio. Que los sordos no impidan que tú escuches. Mi alma alaba al Señor. Dile a alguien, yo no tengo la culpa de que tú no escuches. Yo no tengo la culpa de que tú no veas.
Yo no tengo la culpa de que Él no hable contigo. Porque hay gente que Dios no le habla y ellos quieren que no te hable a ti. A mí hay gente que me ha dicho: hermana, no diga tanto que Dios le dijo. Digo, sorry por usted, porque 26 años que tengo en el Señor y todo lo que Él me ha dicho lo ha cumplido. Todo, no ha faltado una sola cosa. Entonces yo voy a seguir como una loca diciendo lo que Él me ha dicho cuando Él me dice que lo diga. Y yo no tengo problema en que haya un pueblo con oídos que no escuche y haya pueblos con ojos que no vea. Y hay gente que te va a decir: no vea tanto, no escuche tanto, no ore tanto, no ayune tanto, no hay que buscar a Dios tanto, no hay que ir a la iglesia tanto. Y así mismo van a vivir ellos una vida donde Dios no le va a hablar tanto, ni van a ver nada, ni van a estar cerca de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que el que busca, halla, y el que busca mucho, halla mucho. El que busca mucho, halla mucho. Entonces, aquí en Ageo, donde leímos, dice que la gloria última, que el mover de Dios último sobre la tierra. Mire, el mal se está moviendo sobre la tierra más que nunca. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios se está moviendo sobre la tierra y está despertando hombres y mujeres que se olviden de ellos y que amen hacer la voluntad de Dios. Que se olviden de su comodidad y amen hacer la voluntad de Dios. Que vayan a despertar a los que están dormidos. Que vayan a decirle a las vírgenes que aflojaron la lámpara: agarra tu lámpara y arréglala, porque tiene que haber aceite para la gloria y el mover de Dios que viene sobre la tierra. Porque hay que recoger la última cosecha. Y si cuando recogían la primera cosecha había poder, cuando se recoja la última también tiene que haber poder. ¿Cuántos saben que Dios todavía está vivo? En una ocasión alguien me llamó y me dijo: hermana, es que los milagros eran para los tiempos bíblicos. Digo, ¿y qué tiempo estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo los tiempos bíblicos. Porque estos son los tiempos de los que habló Joel. Que la gloria de Dios iba a manifestar sobre toda la carne. Que la gloria de Dios iba a estar sobre la tierra. Que esta es la palabra de Dios cumpliéndose. Que la presencia de Dios iba a alcanzar a los gentiles. Que había una iglesia en la tierra que se iba a levantar a ver la gloria de Dios. Que iba a ver la presencia de Dios sobre mujeres, sobre hombres, sobre niños, sobre todo aquel que busque el rostro del Señor. Estamos viviendo el tiempo que hablaron los antiguos, donde la gloria de Dios llenaría la tierra y el conocimiento de Dios llegaría a las naciones. Y te van a decir: es que ya Dios no habla en este tiempo. ¿Será que se murió? Porque para usted pasar toda la vida en silencio tiene que haberse muerto. ¿Qué padre no habla con sus hijos? Pero hay gente que Dios no habla con ellos. No porque Dios no quiera, sino porque ellos no creen que Dios habla y quieren que no te hable a ti. Que nadie apague el fuego de Dios en ti. Que nadie apague la voz de Dios en ti. Que nadie apague lo que Dios depositó en ti. Que ningún incrédulo te apague la fe. Tiene que arder la gloria de Dios en la tierra. Y la incredulidad ha crecido. Y la gente te va a decir: ¿y tú crees esto? ¿Y tú vas a creer que Dios hace? Créele a Dios, porque Dios obra cuando podemos creer. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde la Biblia dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Señor, para que no puedan ver la mano de Dios. Tú vas a encontrar gente en la iglesia que no cree, que están ahí pero no creen, como Tomás, que necesitan ver para creer. Pero el que necesita ver para creer, va a creer cuando ve el milagro en otro, porque en ellos no lo van a ver. Los que ven el milagro en su vida son aquellos que creen. Los que reciben los milagros de Dios es la generación que le puede creer a Dios. Los que alcanzan las promesas de Dios son los que creen.
entonces el incrédulo tendrá razones para seguir no creyendo, porque van a escuchar la promesa de Dios, y la promesa de Dios no se va a cumplir nunca en ellos, porque no creen. La Biblia dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dio promesas, pero tuvo que destruir a los que no creyeron. O sea que el pueblo en su totalidad tenía promesa de Dios, pero como las promesas se alcanzan por la fe, los incrédulos murieron en el desierto. Y es lo que quiere Satanás, apagar tu fe. Si Dios te sana hoy, cree. Y si no te sana hoy, sigue creyendo. Si Dios te bendice, cree. Y si no te bendice, sigue creyendo. Pero la fe te conviene para agradar a Dios. Y no dejes que el incrédulo apague tu fe. En una ocasión, nosotros pasamos un proceso muy difícil. Yo recuerdo que Dios me había dicho en ese momento: yo te voy a dar para pagar el alquiler de tu casa. Fui y le dije a una persona, y la persona me dijo: sí, quédate ahí esperando a Dios y no vaya a hacer diligencia por ahí a ver si consigue el dinero. Le dije al hombre de la casa: Dios me va a enviar el dinero para pagar, tranquilo. Pasó 10 días y Dios no mandó nada. Y la persona que yo le había dicho que Dios me iba a proveer se burlaba y decía: ¿dónde está tu Dios? Así mismo me decía: y hace 10 días que debes la casa, ¿dónde está tu Dios? Y llegaba el hombre de la casa y me decía: dígame, ¿todavía usted está creyendo que Dios manda cuarto del cielo? Y yo recuerdo que le dije a la que se estaba burlando, le dije: Dios mandó la provisión. De que mi fe no la haya alcanzado todavía es otro tema. Y al hombre de la casa le dije: y usted me espera, porque yo voy a esperar al Dios a quien yo le estoy creyendo, y Él va a enviar la provisión. Pasado unos cuantos días más, Dios habla con una persona y estoy llorando en un ayuno. Y esa persona va y toca la puerta. Y cuando toca la puerta, llorando, que yo abro la puerta, la persona me dice: yo iba por ahí, Dios no me dejó irme. Algo me agarró y me dijo que toque la puerta y que le dé el dinero a alguien que está ahí orando detrás de esa puerta. Y era yo, y me pasó un dinero. Me dijo: yo acabo de cobrar, yo vengo de los hoteles, ese es mi sueldo, pero Dios me dice que es suyo. Y me pasó el dinero. Ese era el dinero que yo necesitaba para pagar y me sobraba. Fui y se lo llevé al hombre de la casa y le dije a la persona que se burlaba: no, que Dios no manda dinero, pero el incrédulo va a querer apagar tu fe, porque ya Él no puede creer y no quiere que tú creas tampoco. Hay gente que no quiere que tú creas. Hay gente que no quiere que tú veas. Hay gente que no quiere que tú escuches. Pero si Dios habla contigo, escucha a Dios y punto. Oye la voz de Dios. Ahorita el pastor decía que oyendo la voz de Dios nos irá bien. Yo no sé a usted, pero a mí me va bien escuchando a Dios. En todos los sentidos. Dios me dijo: traigo tus hijos que están apartados, me los trajo. Me dijo: te devuelvo a tu madre, que desde los 12 años mi madre y yo estábamos separadas, y me devolvió mi madre. Yo sostengo a mi madre. Y me dijo todo lo que ha hecho con el ministerio, y lo ha hecho. No podía tener más hijos, me dijo: te doy hijos. Me operó y me dio hijos. Entonces, si todo lo que Él ha dicho se ha cumplido, ¿cómo voy yo a escuchar a Dios, a escuchar a un incrédulo y dejar de escuchar a Dios? ¿Cómo vas a dejar de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de alguien que no cree? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 3 del 5 al 6: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros. ¿Quiénes somos? Dile a alguien: yo soy esa casa. Y la gloria postrera de esta casa tiene que ser mayor que la que vieron los primeros. Tiene que ser mayor. Para eso Dios necesita un pueblo sediento, un pueblo que le dé libertad, un pueblo que le crea, un pueblo que no esté metido en una caja de religión, sino un pueblo que diga: Dios puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y vamos a ver la mano de Dios en este tiempo.
Dice: con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue fiel en la casa de Dios que se edificó con manos, y Cristo es fiel sobre esta casa que no es hecha de manos, sino que dice la palabra que esa casa somos usted y yo. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo que la gloria postrera tiene que ser mayor, ¿dónde está la iglesia que va a provocar gloria? ¿Dónde está la iglesia que le cree a Dios? ¿Dónde está la iglesia que no se ha creído el cuento de que Dios se mueve así o no se mueve así? Dios se mueve como Él quiere. Dios rompe las puertas que quiera romper y derriba las barreras que quiera derribar. Pero, Señor, hemos llevado a Dios a un límite. Que tú vas a predicar a algunos lugares y te dicen: hermano, 10 minutos de mensaje. Y tú dices: oye, pero yo creo que 10 minutos se ve en el texto bíblico que Dios me dio. Y hay lugares que tú vas y te dicen: hermana, aquí no se habla lengua ni se danza. Digo, yo no voy a danzar ni hablar lengua, pero ¿qué puedo hacer yo si el pueblo se mueve hablando lengua? O si Dios se mueve. Me tocó predicar en Colombia en una iglesia, y cuando me siento me llevaron a un cuartico de reunión y me dice el pastor: mire, nosotros le invitamos, pero aquí nosotros somos bautistas de lo muy tranquilo. Aquí nadie danza, aquí nadie habla lengua. Están llenos del poder de Dios todos, pero nadie se mueve, ni dice gloria, ni nadie aplaude. Y yo me quedé: están llenos ahí tranquilitos. Oh, gloria a Dios. Y yo recuerdo que le dije: tranquilo, pastor, que yo predicando normalmente ni hablo lengua ni danzo. Y él me dice: no, se lo estoy diciendo para que cuando usted vea que el pueblo no dance, ni hable lengua, ni hable nada, no me le diga que están muertos, porque ellos están vivos, nada más que no alaban y no se mueven nada, pero ellos están vivos. Digo: no, yo no le voy a decir que están muertos, tranquilo. Comenzamos a predicar y la gloria de Dios cayó en ese lugar. Y gente comenzó a rodar y a patalear y gente a vomitar. Y veo que el pastor sale corriendo y tranca la puerta y se tranca en un cuartico. Y se me acerca otra persona y digo yo: hermano, el pastor fue a buscar algo. Y me dice: ay, hermana, yo no sé qué va a pasar aquí, porque aquí la gente no danza ni habla lengua. Y el pastor salió huyendo asustado. Y algunos hermanos están allá atrás asustados. Digo: pero yo no estoy danzando, son ellos. Y dice: sí, hermana, ¿y qué podemos hacer? Y la gente se caían y iban y lo paraban. Y la gente volvía y se caía y lo paraban. Y el pastor dijo a los hermanos: ya déjenlo, porque por más que lo paramos, la gente vuelve para el suelo. Es que a Dios no lo para nadie. Es que el poder de Dios no lo para nadie. La iglesia está viva. ¿Dónde está la generación de la gloria postrera? ¿Dónde están las mujeres locas que se cansaron de lo mismo y le van a decir a Dios: yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria? Dios no está limitado, pero lo queremos limitar. Y si Dios se quiere mover, y si Dios quiere tumbar, lo que lo tumbe, y si Dios quiere partir, lo que lo parta, porque el Dios del cielo puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero hay iglesias que dicen: eso es desorden, porque a tu mente religiosa le parece desorden. Pero he visto a Dios sacar demonios, gente vomitar brujería, con 20 años en el Señor, ahí sentado tranquilo en tu orden, y no había salido esa brujería de su estómago. Pero cuando se arma el desorden y la gloria de Dios, los bebedizos de brujería no aguantan y van para afuera. Los demonios no aguantan y van para afuera. Y no están saliendo por el desorden, están saliendo por el orden que Dios estableció en ese momento, que es su orden. Por eso Cristo no manejaba mucho el orden. No era normal que Jesús se parara en la sinagoga en sábado a estar sanando gente. Eso rompía el orden. No era normal que Él se pusiera a escupir, como decía el pastor, y a hacer lodo para untarle en los ojos a un ciego. Era antiético. Los rabinos no lo hacían. Utilizaban aceite, no lodo ni saliva. Pero Cristo, rompiendo la estructura mental, dándole a entender a ellos que ni el aceite, ni el lodo, ni la saliva, lo que sana es el poder de Dios. Y utiliza hasta un zapato que te ordene tirarle al otro y se sanó. Señores, a veces yo veo gente. He visto un predicador en una ocasión agarró una hoja de una mata, no sé dónde halló una mata por ahí de naranja,
la metieron en agua, le tiraron hoja a la gente. Y ahí se sanaron muchísima gente. Y salió una persona diciendo: no es bíblico que la gente se sane con hoja. No era bíblico que se sane con saliva y con lodo. No era bíblico. O sea que la hoja no sana. Lo que va a sanar es la obediencia a la orden de Dios en el momento. Una persona tenía sida y el Señor le dijo al predicador: escúpele en la boca. Y la persona le dijo al otro: abre la boca y ¡shap! Y usted dirá: ¡ay! Pero mire, si yo tengo sida, hago así, escupe 3 veces. Se sanó la mujer. Pero esa fue la orden que Dios le dio en ese momento a ese predicador. Y hay otro diciendo: la saliva no cura el SIDA. Ay, qué mente más religiosa. Es que no es lo que Dios diga que se haga que cura. Dios le dijo al profeta: tira harina en la olla, porque hay muerte en la olla. Y usted agarra un envenenado y le da harina y no se le quita el veneno. Pero era la orden, la obediencia a la orden de Dios en el momento. Se está moviendo algo raro en tu casa y Dios te dice: agarra la ponchera de miau que tú tienes ahí, tírala para arriba. Tírala, que el diablo se va a ir, no huyéndole a lo miau, sino porque Dios te dijo: tira miau. Y yo quiero, y usted dirá: se oye feo, pero quiero romper la estructura. Usted se pone a darle vuelta a una muralla y no se caen los muros. De hecho, no fueron la vuelta que tumbaron los muros, fue la obediencia a la orden de Dios en el momento. Pero el religioso busca la orden, no la obediencia a la orden. A veces alguien está echando fuera un demonio y el Señor le dice: no reprenda, cántame. Y la gente comienza a cantar y el diablo se va. Porque es la obediencia a la orden de Dios. Y la iglesia de la gloria postrera, al igual que la iglesia de la gloria primera, era una iglesia que escuchaba la voz de Dios, obedecía a la voz de Dios, hacía lo que Dios le mandaba hacer, le creía a Dios, creía en los milagros, creía en poder, creía en presencia, creía en el poder de Dios. Y el poder de Dios está sobre ti y está sobre mí para sanar, para libertar. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque lo que ha detenido a Dios no es el tiempo, es la decadencia de nuestra fe. Es que hemos dejado que nuestra mente se condicione. He escuchado gente decir: Dios no se mueve así. Sin embargo, tú vas a la Biblia y en el antiguo pacto, donde Dios tenía incluso otras reglas, los profetas venían del monte alto saltando y danzando. Y aún Saúl, dice la Biblia, que venía por allá a buscar a David, y cuando entra cerca del campamento se quitó la ropa y se quedó desnudo y comenzó a profetizar. ¿Cómo estaba Saúl? ¿Cómo estaba? ¿Y qué estaba haciendo? Danzando y profetizando. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que se ponga en cuero a profetizar. Bueno, si Dios lo agarró en el baño, profetice. Hay gente que cree que si Dios lo encontró en el baño, cuando venga no se van, porque Dios no se lo va a llevar sin ropa. Te digo algo: Dios no se va a llevar a nadie con ropa de aquí. ¿Cuántos se van con ropa? ¿Cuántos se van con ropa? Hay gente que dice: ay, no, en el baño no puedo hablar con Dios, porque yo bañándome hablo con papá y Él habla conmigo. Porque ¿cuántos han visto a sus hijos desnudos? Levante la mano. Y si su hijo está enfermo y usted tiene que limpiarle el trasero, ¿usted tiene algún problema con eso? ¿Por qué? Porque papá te conoce desnudo desde que tú naciste, desde que estaba en el vientre de tu madre. Y hay gente: ay, no, en el baño estoy, no puedo hablar con Dios. Hable con Dios donde sea, en el baño, en el camión, caminando de camino, durmiendo. Dios está contigo. Dios no se va a impresionar de que: ay, no puedo ver que se está bañando. Es un concepto errado de Dios. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de Él. Y usted tiene ropa, pero Dios lo vio desde que su madre lo tiró al mundo. Lo conoce. Y cuando tú estás tirado, podrido en un hospital, que los médicos te quitan todo para entrarte a sala de cirugía, ahí está papá contigo y no se avergüenza de ti. Dile al que está a tu lado: abre la mente. Que Dios no tiene los límites que le has establecido. Dios no tiene los parámetros que le has establecido. Dios hace las cosas que quiere hacer.
Oiga esto, la palabra está diciendo en Salmo 84:7 y en 2 de Corintios 3:17 que nuestra vida iría de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora, cuando la iglesia entiende que tiene un Dios sin límites y comienza a quitar los patrones que están impidiendo que la gloria de Dios se mueva, y usted comienza a remover eso y a decirle: Señor, lo que a mí me enseñaron como limitación, tú no la tienes. Hay gente que cree que Dios no le puede hablar a través de cualquiera. Y yo he oído gente decir: a mí Dios no me habla a través de cualquiera. Dios tiene que venir en persona a hablar conmigo. El segundo en el reino, que el rey tiene que ir en persona, no te puede mandar mandados. ¿Sabe a través de quién Dios habla? A través de quien Él quiera. Dios utiliza una burra para hablar, un loco, una piedra, a través de cualquiera. Y hay gente que Dios no le habla porque ellos le tienen el límite a Dios. Señor, yo quiero que tú me hables, pero tiene que ser a través del profeta tal, si no, no me hable. Y Dios dice: pues no te hablo porque yo tenía pensado hablarte a través del perro que tú tienes en la casa. La Biblia dice: mira la hormiga, oh perezoso, y ella te va a enseñar consejo. Dios te puede hablar a través de un animalito. Dios te puede hablar a través de una piedra, a través de un impío, a través de un loco, a través de un niño, a través de un anciano, a través de alguien que tú dices se no califica. Dios te puede hablar a través de cualquier cosa, y hay que estar abierto a la voz de Dios. En una ocasión Dios me habló a través de un loco. La persona estaba en la calle, años en la calle, totalmente loco. Bebía mucho alcohol, había perdido la mente. Estaba en una silla de ruedas con una pierna partida y se ponía en el medio de la calle a beber, y la gente lo quitaba y lo ponía en la orilla. Estaba totalmente loco. Tú le preguntabas su nombre y no sabía su nombre. Estaba loco, la gente le daba comida, no se bañaba nunca. Y un día llego yo al colmado, un lugar donde se compra alimentos. Y él se acercó hacia allá. La gente creía que iba a pedir algo de dinero. Y me señaló y me dijo: mira, yo soy un loco. Así mismo me dijo. Todo el mundo miró para atrás porque habló como serio. Y dice: pero Jehová te va a hablar a través de este loco. Y yo le presté atención. Y me dijo: a ti Dios no te llamó para cocinar, lavar y planchar. A ti Dios te mandó para despertar su pueblo en todas las naciones de la tierra. Y yo miré el loco así. Y la gente miró el loco y dijo: ¿y qué le dio ese loco? Digo: ¿y qué sé yo? Pero yo sabía lo que le había dado. Mis hijos estaban pequeños. Y en ese momento yo le había dicho a Dios antes de salir a la casa: tú tienes que esperar que yo críe mis hijos para tú sacarme a mí al ministerio. Porque yo tengo que cocinar, lavar y planchar y cuidar a mis hijos. Y ese loco se paró. Ay, mire, ¿y usted cree que yo iba a decir que fue el diablo? Y es fácil. Yo sabía que ese loco que le volvió la mente en ese momento, estaba hablando Dios a través de la boca del loco. Y yo fui y le dije a Dios: Señor, perdóname. De aquí en adelante me voy con mis hijos a predicar. Me los llevaba pequeños cargados. Andaba con una hermana que me ayudara con ellos. Y le dije a Dios: no tienes que esperarte a que ellos sean grandes. Yo voy a hacer tu voluntad. Pero hay gente que se atreve a decir: ay no, yo soy demasiado ungido para que un loco venga a mí a decirme. Señores, la voz de Dios puede venir por cualquier lado. Y tú tienes que aprender a discernir cuando Dios habla. Yo sabía que el loco estaba loco, pero en ese momento no estaba loco. Y cuando Dios te habla, tú tienes que obedecer. La victoria de tu vida depende de que le obedezcas a Dios. Hay gente que le están diciendo a Dios: te voy a obedecer cuando mis hijos estén grandes. Y cuando los muchachos están adolescentes, le traen los nietos. Y dice: ahora espérate que el nieto crezca. Y cuando por fin di que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le dice: papá, ya tú no puedes ni siquiera caminar. Hay gente así, agarra a los nietos y voy cuando los nietos. Y después: ay no, pero el bisnietito está tan chulo, yo también lo voy a criar. Y se mueren sin hacer nada.
Dios te trajo a la tierra con un propósito. Haz la voluntad de Dios para tu vida. Si Dios te llamó a servir, sirve en la iglesia. Si te llamó a predicar a la calle, predica a la calle. Si tu llamado es hacer cualquier trabajo secular, hazlo para Dios, hazlo con gozo, hazlo con excelencia. Si fuiste llamado a ser abogado, médico, maestro, lo que sea, sirve a Dios de donde Dios te colocó, pero no le ponga peros a Dios. Y la Biblia dice que debíamos ir de gloria en gloria. En Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Dios quiere hacer cosas grandes en esta iglesia. Ahora, Dios solo se puede manifestar a la medida que usted y yo le conocemos. Hay gente que conoce a un Dios que solo castiga. Hay gente que conoce a un Dios que solo ama. Dios ama, Dios castiga, Dios perdona y Dios tiene todas sus facetas. Ahora usted y yo tenemos que acercarnos a Él y saber que si hacemos su voluntad, a nosotros nos irá bien. Y usted dirá: no, alguien puede hacer la voluntad y no irle bien. Bueno, la Biblia dice que al justo le irá bien en la tierra, y yo no puedo decir otra cosa. Por las razones que a una persona pueda no irle bien, no a Cristo, porque a Cristo le fue bien. Porque hay personas que dicen: no, pero a Cristo le fue bien. ¿Usted sabía que a Él le fue bien? Porque el deseo del corazón de Jesús, lo que Él anhelaba hacer, lo que a Él le apasionaba hacer y lo que Él más le encantaba hacer, Él lo hizo. ¿Usted sabe qué era la pasión de Cristo? Lo que a Él le apasionaba, lo que le movía las entrañas. Cristo le dijo a sus discípulos: yo tengo una comida que ustedes no conocen, y mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Como su pasión era hacer la voluntad del Padre, a Él le fue bien, porque Él hizo lo que a Él le apasionaba hacer: honrar a su Padre. Si usted lo puede entender o no lo puede entender, a Él le fue bien. Porque a ti te va mal cuando tú entiendes que desperdiciaste tu vida, que no has hecho nada con tu vida, que no hiciste la voluntad de Dios. Pero cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, tú te gozas aunque te esté tragando un cable. Cristo dijo: mi comida la comida es algo malo. Es algo malo la comida. Y Cristo dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Él estaba diciendo: mi deleite, mi pasión. Algunos tienen otras pasiones. Algunos su pasión es ser maestro, otros su pasión es ser abogado. Y cuando usted lo logra, pues usted está contento porque usted logró su pasión. Cristo decía: mi comida, mi alimento, lo que no me deja dormir, es hacer la voluntad del que me envió. Y Cristo hizo la voluntad del Padre. Ahora, la voluntad del Padre siempre conlleva sufrimiento, pero el sufrimiento que viene por hacer la voluntad de Dios produce gozo. El sufrimiento que tú tienes por hacer una carrera que a ti te gusta, te produce gozo, porque tú estás alcanzando el fin para el cual fuiste diseñado. Cristo se gozaba de tal manera que menospreció la cruz. Dice que menospreció la cruz y puso los ojos en el galardón. Y cuando Él pasó la cruz, llegó la recompensa. Se sentó a la diestra del Padre. Se le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces a Jesús le fue bien. Dile al que está a tu lado: le fue bien. Le fue bien. Que su proceso fue duro, como va a ser el tuyo duro. El de él fue maduro, porque la recompensa es la más grande que hay. Al Nazareno le dieron la recompensa que no se le va a dar a nadie. Por eso Él se humilló hasta los sumos, pero también lo exaltaron hasta los sumos. Entonces, como Jesús amaba hacer la voluntad de Dios y esa era su comida, a Él le fue bien. Tuvo que padecer por ti y por mí, pero era su anhelo salvarnos y hacer la voluntad del Padre. Por eso Cristo le dice a Pilato: escúchame, a ti no fue que a mí me entregaron en tus manos.
Yo si quisiera defender mi vida, la defiendo. Yo me estoy entregando voluntariamente. Y hay gente aquí que tiene que entregarse voluntariamente a la voluntad de Dios. Y algunos le están corriendo al sufrimiento. Cristo dijo: hacer la voluntad de mi Padre es mayor que cualquier sufrimiento. Hacer la voluntad de Dios es más fuerte que el temor a lo que vas a padecer. Alguien me dijo: hermana, usted no tiene temor del reto tan grande que Dios le ha puesto. Digo, todos en algún momento tenemos temor, pero yo le tengo más temor a presentarme delante de mi Padre con la mano vacía que a cualquier otra cosa. Mire, yo le tenía pánico a volar en un avión, pero le tenía más pánico a desobedecer a Dios que a la altura de un avión. Le tenía más pánico a desobedecer a Dios que a la crítica de la gente. Y hay gente que está aquí que no está haciendo la voluntad de Dios porque le está teniendo temor a los hombres y a las cosas. Y la Biblia dice: sea Jehová vuestro temor. Aquí al único que hay que temerle, y de la buena forma, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora a Dios. Tú puedes defraudar a quien sea menos a Dios. Tus padres te pueden decir: si te metiste a la iglesia, olvídate que tienes madre. Éntrate a la iglesia y comienza a orar por tu mamá. A orar por ella hasta que Cristo la salve. Pero hay algunos que dicen: ay no, es que mi mamá nació en la religión y yo no quiero desobedecer a mami. Y vas a desobedecer a Dios. Es principalmente obedecer a Dios. Porque cuando yo me convertí, hubieron gente de mi familia que no, ya se metió evangélica. La desheredamos, dijeron algunos. Pues sáqueme de la herencia, que hay una herencia más poderosa, la cual yo voy a perseguir. Porque Dios nos ha dado herencia entre los santificados. Hay una patria celestial que conquistar. El que te quiera dejar a ti porque tú seguiste a Cristo, mándale a pedir el Uber. ¿Usted me entendió? El que lo quiera dejar porque usted recibió a Jesús, pídale el Uber y págueselo, para que se vaya cómodo, para que no se vaya a pie. Porque vale la pena servir a Cristo. La generación de la gloria postrera se está levantando. Dios está poniendo hambre en la tierra. Hambre de la presencia de Dios. Hambre del poder de Dios. Se están abriendo los ojos. La gente ya está cansado de lo mismo. La gente ya está cansado de cuentos y de sermones vacíos. La gente quiere poder de Dios. La gente quiere ser libre. La gente quiere que los endemoniados sean libres. Que los demonios salgan de los cuerpos. Y Dios está levantando esta generación para manifestar gloria. Póngase de pies.